Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Hoy estudiaremos el tema relacionado a turismo, el modelo de la industria turística y la clasificación de los atractivos turísticos, que forman parte de la asignatura de elementos de la gastronomía y turismo, responsabilidad social y espíritu de servicio. Y es del bloque 2, el turismo, instrumento de desarrollo personal y colectivo. Su servidora, la maestra Diana Soledad Guzmán Pérez, provengo de la preparatoria número 4, quedo a sus órdenes e iniciamos. En resumen, tenemos que la industria turística es considerada un sector económico de servicios y educación y comunicación. El desarrollo del turismo crea una conciencia sobre el ambiente, el patrimonio, la cultura y su valor económico, proporcionándonos así un valor y un sentido de identidad y pertenencia cuando nosotros somos visitantes o turistas, que a su vez nosotros contribuimos a desarrollar prácticas de gestión aplicables a todo el turismo. Hacer uso óptimo de los recursos, tanto económicos, ambientales y socioculturales, en la industria turística constituye el desarrollo sostenible, conservando el patrimonio cultural y natural de México y el mundo. De las palabras clave que estudiaremos en este tema son el turismo, como por ejemplo, ¿qué es el turismo? Su concepto que la OMT define, los atractivos turísticos, calidad en los servicios, la industria turística, cultura, naturaleza, folclore y arquitectura. Como tal, el objetivo del bloque 2, que es donde pertenece este tema, que abordaremos en esta clase, nos refiere que significa inferir, reconocer e identificar la importancia de la ética y la responsabilidad social del futuro profesionista, mediante el aprovechamiento y enriquecimiento del patrimonio de la humanidad en beneficio de la actividad turística. Las competencias que nosotros desarrollamos a lo largo de este bloque 2 son las competencias genéricas, son la formación en donde nosotros vamos a aprender qué es el turismo, cómo podemos nosotros contribuir al turismo en sus diferentes tipos y conocer y disfrutar de los diferentes atractivos turísticos. En cuanto a las competencias disciplinares, es la comunicación, porque nosotros trabajaremos con actividades relacionadas a los atractivos turísticos y a los tipos de turismo. Ahora, ¿qué es el turismo? El turismo, según la OMT, la Organización Mundial del Turismo, significa que es un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o a lugares fuera del entorno habitual o por motivos personales, profesionales o de negocios. Estas personas se denominan viajeros, que pueden ser turistas o excursionistas, residentes o no residentes. Y el turismo abarca varias actividades, que ya las veremos más adelante, algunas de las cuales suponen un gasto turístico. Entonces, el turismo, sí, a lo mejor conocemos el turista o somos turistas cuando nos desplazamos a conocer algún lugar, pero también es un fenómeno social, donde no solamente es visitar o disfrutar de un lugar, sino también conocer su cultura, conocer su gastronomía, conocer a la sociedad y por ende hacer una derrama económica como turistas. Características particulares de los servicios turísticos. Esto a diferencia de otras industrias, por ejemplo, a diferencia del comercio. En cuanto a la primera característica es que los servicios turísticos son un bien de consumo abstracto, es decir, son inmateriales e intangibles. Como tal, un servicio no lo podemos tocar, quizá lo podemos escuchar, también lo podemos no lo podemos almacenar, pero sí es un servicio que podemos disfrutar en ese momento. Los consumidores se dice que no pueden verlos antes de consumirlos. Un servicio como tal es que cuando estamos en ese lugar, en ese atractivo o en ese lugar turístico, es cuando nosotros lo vamos a consumir o lo vamos a escuchar o lo vamos a ver, quizá alguna actividad o algún evento de danza, algún evento, o alguien es un guía de turistas y nos está explicando algún lugar, entonces hasta que estamos en ese lugar lo podemos consumir o utilizar o ver. También dice que el servicio turístico puede ser evaluado después de su utilización. No podemos evaluar un servicio antes, sino después de que el proveedor o alguna persona lo otorgó. También requiere que la clientela o en este caso, el cliente o el turista esté en el lugar de la prestación del servicio. Es preciso que el turista se traslade al destino. ¿Qué quiere decir esto? Que el lugar de prestación es donde está ese atractivo turístico o esa actividad o ese lugar o quizá algún evento gastronómico. Nosotros necesitamos movernos hacia ese lugar. También en cuanto a la concentración de las actividades turísticas, son en espacio y en tiempo. A eso se lo denomina estacionalidad.
Esto quiere decir que cuando nosotros somos turistas y vamos a algún lugar, vamos a ir por determinado tiempo. Es una estación o es un tiempo determinado en un lugar determinado. Por ejemplo, cuando vamos de vacaciones, vamos por unos días o un fin de semana para disfrutar de determinado lugar. También otras características de los servicios turísticos es que un servicio es estático. Es imposible mudar la localización de un atractivo turístico a otro lugar. Al contrario, el turista, nosotros necesitamos movernos para disfrutar. Por ejemplo, está los prismas basálticos o algún lugar, alguna zona arqueológica. No podemos moverla a un lugar a otro. Nosotros necesitaríamos movernos para visitar ese lugar. Son de las particularidades de los servicios turísticos. Bueno, también tenemos a Kotler, que es un autor, donde él menciona en su libro de marketing turístico 4 características fundamentales en los servicios turísticos. Primero, que son intangibles, es decir, la intangibilidad, donde los servicios no se pueden ver, probar, sentir u oler antes de su compra. No nos pueden decir, dame el servicio y después ya veo si compro. No, necesitamos primero nosotros estar en comprar, necesitamos ese servicio, quizá hotel, comida, hotel, gastronomía o un guía de turistas. Necesitamos primero comprarlo, después es otorgado el servicio y ya podemos nosotros dar algún comentario o o evaluar ese servicio, pero no se puede hacer antes. También otra característica es la variabilidad, donde la calidad de los servicios depende de quién lo otorgue, que ese servicio, quién lo otorgue, cuándo, dónde y cómo. Por ejemplo, si un guía de turistas va a dar alguna visita guiada en algún lugar y quizá es una persona que lleva muchos años dando ese servicio, entonces ya tiene la preparación y la experiencia y también todo lo que él va a explicar. A comparación de que alguien quizá apenas está estudiando turismo o está haciendo sus prácticas, entonces apenas está aprendiendo. Entonces la variabilidad es que el servicio puede variar de un momento a otro o de una persona a otro. Depende de quién esté dando ese servicio. Otra característica es que es un carácter indisociable, donde los servicios no se pueden separar del proveedor. Por ejemplo, si el guía de turistas nos va a dar un servicio, que es una visita guiada, entonces ahí necesitaría estar el guía de turistas, que es el proveedor. No puede decir, quiero una visita guiada y sin el proveedor. No, es un carácter, como dice, es un carácter indisociable. Los servicios van acompañados de quien otorga ese servicio, que se llama proveedor, y a su vez nosotros, que somos los turistas o visitantes. También otra característica es el carácter perecedero. Los servicios no se pueden almacenar para su venta o uso. Por ejemplo, yo quiero una comida, ¿no? un banquete, quizá no lo puedo guardar o almacenar, sino hasta que ellos me vayan a proveer ese servicio. Bueno, esas fueron las características de los servicios turísticos. Ahora vamos a ver los factores que influyen en la decisión de un turista. Es decir, nosotros cuando somos turistas hay varios factores o motivos por los cuales decidimos ir a un lugar o a otro, o a lo mejor no ir. En cuanto a esos factores está el transporte. Si hay transporte o no para llegar a ese lugar, y también algo fundamental es la hora, ¿no? Quizá, queremos estar hasta tanto tiempo, pero nada más hasta las 6 de la tarde. Entonces, no, mejor vamos a otro lugar que hay transporte hasta más tarde. También otro factor que influye es el tipo de turismo. Quizá nosotros queremos hacer senderismo o andar en bicicleta, pero quizá ahí no hay nadie que nos preste una bicicleta o nos rente una bicicleta. Entonces, no vamos a ese lugar o decidimos ir a otro lugar que provee todos esos materiales o ese servicio. También otro factor que influye son la duración, el tiempo. Vamos a un lugar dependiendo del tiempo. Quizá queremos ir a la playa, pero solo tenemos un día, entonces decidimos mejor ir a otro lugar para aprovechar ese día. La cultura o el idioma, las fechas de viaje, los seguros de viaje, los gastos para efectuar, el clima. Quizá vemos el clima días anteriores, 3 días anteriores por ejemplo, y decidimos que a lo mejor si vamos a algún lugar, a Veracruz, a lo mejor va a haber algún huracán, entonces decidimos mejor ir a otro lado. O el clima está caluroso, entonces decidimos o optamos por ir a ese lugar. La accesibilidad, los sitios de compra, el destino, en fin. Y actualmente en pandemia, pues un factor decisivo fue las condiciones sanitarias a nivel internacional, si los aeropuertos o las fronteras estaban abiertas para poder ir o reservar o no reservar, o aquí en México también ver el semáforo, en qué color estaba,
para poder saber si ahí ese lugar está abierto. Entonces estos son factores que influyen para decidir ir a un lugar u otro. El segundo tema que vemos va a ser el de clasificación de los atractivos turísticos, que aquí se dividen en 5 tipos. Ya vimos qué es el turismo, cuáles son sus características y cuáles son los factores que influyen en ir a algún lugar. Ahora veremos la clasificación de estos atractivos turísticos. Como tal, un atractivo turístico, Datatur, esta fuente, que por cierto es una base de datos muy interesante para aquel que quiera conocer estadísticas o datos o un glosario de turismo, pueden visitar esta plataforma, así, Datatur, donde encontrarán mucha información muy importante y actualizada también relacionada al turismo. Bueno, pues aquí se define el atractivo turístico como aquellos valores o lugares existentes, ya sea natural, cultural o de sitio, que motivan la concurrencia de una población foránea y que están dispuestos, y que esos lugares pueden estar ya dispuestos o acondicionados para que el turista los disfrute o los vaya a visitar. Se dividen los atractivos turísticos en 5 tipos. Están los sitios naturales, los museos y manifestaciones históricas, el folclore, realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas. También los acontecimientos programados. En primer lugar tenemos a los sitios naturales, como su nombre lo dice, son elementos naturales que ya existen, que ya están así y que se encuentran en la naturaleza y que se encuentran en la naturaleza de forma no modificada. ¿Cómo qué sitios puede ser? O qué ejemplos hay de sitios naturales? Pues pueden ser las montañas, las planicies, volcanes, grutas, cavernas, parques, por ejemplo, sitios de pesca y caza, observación de flora y fauna, parques nacionales, en las reservas biológicas, en cuanto a agua, pues playas y arrecifes, lagos y lagunas, ríos, caídas de agua, en fin. Por ejemplo, aquí algo de nuestro estado de Hidalgo, que es un sitio natural y muy visitado a nivel nacional e internacional, son los prismas basálticos, que son formaciones rocosas. Pero ustedes vayan analizando qué otro tipo o ejemplo me pueden dar de esta clasificación de sitios naturales. También, por ejemplo, está el Mineral del Chico, el Parque Nacional El Chico, que ahí hay muchos lugares o muchos espacios para poder hacer alguna actividad deportiva o al aire libre. También volcanes, conocemos a varios volcanes aquí en México, que algunos sí todavía se pueden visitar, algunos otros no. Y también, por ejemplo, otro es el Nevado de Toluca, que se puede visitar. Entonces hay varios lugares naturales. México cuenta con recursos naturales muy importantes y que están también protegidos y preservados, que podemos visitar y forman parte de un atractivo turístico. En el segundo tipo están los museos y manifestaciones históricas culturales, que estas son expresiones culturales del país, región o localidad, desde épocas ancestrales, tales como restos y lugares arquitectónicos, sitios históricos, entre otros. Y estos a su vez se subdividen en museos y obras de arte, arquitectura y espacios urbanos, lugares históricos, ruinas y sitios arqueológicos. Por ejemplo, aquí en nuestro estado de Hidalgo tenemos la zona arqueológica de Tula, que está ahí, la cultura de los atlantes. Entonces ahí podemos ir a visitar esta zona, que también la tenemos aquí en el estado. Tenemos otras en el país muy importantes, como las pirámides de Teotihuacán, Chichén Itzá. En fin, hay varios lugares que podemos visitar en cuanto a zonas arqueológicas. También los museos. México es uno de los países que tiene varios museos que podemos visitar. En Hidalgo tenemos el Museo de la Fotografía, el Museo de Minería, el Museo de Fútbol. En Huasca, por ejemplo, tenemos el Museo de los Duendes. Hay varios museos. Ustedes ya me dirán más adelante qué museos o qué lugares han visitado en cuanto a museos y también sitios arqueológicos. El tercero es el folclore, que es el conjunto de tradiciones y costumbres de un lugar, que está conformado por manifestaciones religiosas y creencias populares, ferias, mercados, música, danza, artesanía, artes populares, gastronomía típica, grupos étnicos, en fin. Un ejemplo de este muy representativo a nivel de México y conocido a nivel internacional es el 2 de noviembre, que es el Día de Muertos, y aquí en específico en Hidalgo, en Huejutla, está el Chantolo, y en varias partes también de Hidalgo se festeja o hacen varias actividades relacionadas a esta emblemática fecha. Entonces, también la música, por ejemplo, aquí en Hidalgo está el huapango,
donde es la música, pero también a su vez es la danza. Es algo muy representativo de varias huastecas que forman parte de la zona de las huastecas en México. O gastronomía típica, vamos a algunos lugares a conocer o vamos a visitar solo por la gastronomía, solo por lo que hay ahí para comer, para degustar. Por ejemplo, aquí en Real del Monte tenemos el paste, en Actopan la barbacoa. Entonces hay algunos lugares que son representativos por su comida y forman parte del folclore, que a su vez es un atractivo turístico. La 4 es este tipo, son las realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas, obras actuales que muestran el proceso de cultura, civilización y tecnología de gran importancia y de interés turístico. Estos incluyen explotaciones mineras, explotaciones agropecuarias como granjas o bicigranjas, explotaciones industriales como fábricas, bodegas, vitivinícolas, centros científicos y técnicos como zoológicos, jardines botánicos, viveros, planetarios, acuarios, represas. Entonces, estas son realizaciones técnicas, científicas o artísticas que son creadas por el hombre. A diferencia de los recursos naturales, ya están así, no son modificados, pero esas son realizadas por el hombre. Que, por ejemplo, puede haber algún recurso natural, un atractivo natural, pero a su vez se complementa con alguna realización científica, técnica o artística. Por ejemplo, tenemos la Feria del Vino y del Queso, que está en la zona en Querétaro, de Quisquiapan. Entonces ahí hay bodegas que se pueden visitar incluso para conocer todo el proceso. ¿Cómo es el proceso para elaborar el vino? ¿Cómo es el proceso para elaborar el queso? También hay zoológicos, muchos hemos ido. Aquí en Hidalgo tenemos el Tuzofari, por ejemplo, jardines botánicos, acuarios, hay varios también ejemplos de ellos. Bueno, ya ustedes van analizando qué ejemplos, a qué lugares han visitado y que puedan participar también y compartir con sus compañeros. La última son los acontecimientos programados, que estos agrupa todos los eventos organizados, actuales o tradicionales. Incluye distintas actividades organizadas donde el turista puede participar como actor o espectador. Esto comprende eventos artísticos, deportivos y culturales, ferias, festivales, congresos, convenciones, exposiciones, concursos, fiestas patronales, religiosas, carnavales. Entonces, todos aquellos eventos que son organizados o que ya están programados para determinadas fechas. Por ejemplo, en el mes de febrero los carnavales empiezan en México. Entonces aquí pues se organizan en diferentes localidades, en diferentes culturas, para poder llevar a cabo y que el turista pueda conocer y degustar y conocer estos lugares, estos eventos programados o estas manifestaciones culturales. También a los que les gusta el deporte, pues está en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, ¿no? De invierno, de los Juegos Olímpicos y los Juegos de invierno también. La Fórmula 1 aquí en México y en varias partes del mundo se lleva a cabo la Fórmula 1, que también son eventos programados y que a su vez se convierten en un atractivo turístico para que de otros países puedan visitar aquí México. Entonces, en cuanto a la actividad, como les había mencionado a lo largo de esta clase, que ustedes vayan pensando sobre qué temas o sobre qué lugares o atractivos turísticos han visitado o conocido. Bueno, vayan analizando al menos 3 categorías, y de esas categorías ver en el mundo. A ver, por ejemplo, en Río de Janeiro se lleva a cabo igual un carnaval que es muy visitado a nivel internacional. Entonces, esa sería una manifestación programada y que también forma parte del folclore. En México, ¿qué actividad puede ser? Por ejemplo, el Chantolo. En Hidalgo, ¿qué manifestación o qué zona arqueológica? Por ejemplo, la zona arqueológica de Tula, o zona natural, premios basálticos, o en Mineral del Chico. Hay varios lugares que podemos visitar, ya sea en el mundo, en México o en Hidalgo. Entonces vayan pensando ustedes dar 3 ejemplos a nivel mundial, México, Hidalgo, de alguna de las 5 categorías o tipos que mencioné de atractivos turísticos. Bueno, pues ahora, ya que hablamos del turismo en sí, sus características, los factores que influyen, los tipos o clasificación de atractivos turísticos, ahora lo integraremos en un todo, que es el modelo de la industria turística. Primero, ¿quiénes son los actores de la industria turística?
Sí, primero quizá dirían los prestadores de servicios y el turista son los fundamentales para que exista o para que se realice el turismo o podamos realizar alguna práctica turística, alguna actividad o servicio. Pero también están las empresas que pueden ser hoteles, restaurantes, guía de turistas, en fin, la academia. Nosotros también como profesores o ustedes al hacer actividades relacionadas al turismo también contribuyen a la formación o son parte de la industria turística. Los viajeros y los turistas, como había mencionado, los cuerpos públicos, es decir, Secretaría de Turismo Federal, SECTUR, por sus siglas, o el estatal, municipal, o federal, estatal y municipal, todas estas secretarías o oficinas gubernamentales que aportan al turismo, forman parte de toda una industria o un sistema turístico. Las organizaciones internacionales, como ya he mencionado, por ejemplo, la Organización Mundial de Turismo, la ONU, la UNESCO, hay varias organizaciones mundiales que también contribuyen y forman parte del turismo. Y la comunidad de donantes, puede haber algunas comunidades o grupos que pueden donar o contribuir sin fines de lucro al turismo. Y todo este esquema fue realizado por la OMT en el 2020. En su página se encuentra que es la Organización Mundial de Turismo, así definió los actores de la industria turística. Entonces, ¿cómo se define la industria turística? Pues es un sector económico de servicios básicos, que los básicos son alojamiento y alimentación relacionados con agencias de viajes, de transporte, de pasajeros, complementados por otros de recreación y ventas de productos típicos y apoyados en su conjunto, por una serie de actividades productoras de bienes y servicios. Entonces, una industria turística, empezamos que es un sector económico de los servicios básicos, que es hospedaje y alimentación, pero que a su vez está las agencias de viaje y el transporte, y existen otras actividades complementarias que en un esquema siguiente lo vamos a analizar. Bueno, entonces el modelo de la industria turística es un modelo sistémico, es decir, es un sistema de turismo que está soportado por 4 vertientes. Hay varios tipos de turismo, pero aquí en este modelo de la industria turística hay 4 fundamentales como tipos de turismo para que se pueda considerar una industria turística. Estas 4 vertientes o tipos de turismo son el natural, el de salud, gastronómico y cultural, así como la cadena de valor del turismo, las cuales permiten una mejor relación y cooperación entre los diferentes niveles destacados. Y bueno, estos 4 niveles que forman parte de la industria turística de este modelo, está primero el micro, es decir, iniciaremos primero por lo básico que hay a nivel local, meso, que son actores igual locales, macro, que son actores supralocales, que pueden ser actores o organizaciones o grupos estatales, y meta, todo lo que está a nuestro alrededor que forma parte del turismo. Entonces, con esta base se identifican los diferentes elementos y componentes de turismo, sus interrelaciones y la situación general que guardan respecto al medio en el que se desenvuelven. Y bueno, entonces aquí ya está concentrado en este esquema todo lo que es la industria turística. Lo que mencioné anteriormente del turismo y su clasificación de atractivos turísticos, aquí se encuentra. Y primero, como ven, están los atractivos, que es el recuadro más pequeño, el que está en medio. Está el nivel micro o trade. En este nivel micro están los atractivos, que los básicos, como mencionaba, son turismo natural, de salud, gastronómico y cultural. Puede haber muchos más, por ejemplo, el ecoturismo, el etnoturismo, turismo de negocios, turismo de aventura, turismo médico, en fin, hay muchos tipos de turismo, pero al menos esos 4 atractivos son los básicos. También en cuanto al nivel micro, están los atractivos, pero también están aquellos prestadores de servicios que son hoteles, bares, agencias, restaurantes, comercios, transporte, seguridad, guías, vialidades, señalética, en fin. Después está el siguiente nivel, que es el nivel meso, que son actores locales, como quienes, las asociaciones, gremios, gobierno municipal, Secretaría de Turismo municipal, cámaras, agencias, por ejemplo. Si en un municipio es un pueblo mágico, hay alguna asociación
relacionado al pueblo mágico por ejemplo, aquí tenemos varios pueblos en Hidalgo, por ejemplo, el pueblo mágico de Hidalgo, Real del Monte, tiene su propia asociación de hoteles, su propia asociación de guía de turistas, su propia asociación de restaurantes. Entonces, a nivel meso son actores locales que también forman parte de esta industria turística. A nivel macro son los actores locales, es decir, ya vamos un poquito más hacia afuera, que son los órganos públicos, federales, estatales, instituciones de educación, las ONG, que son organizaciones sin fines de lucro, y las agencias. Y al final tenemos el último nivel, que son el nivel meta, que es un sistema general. Todo lo que no está en estos niveles o en estos recuadros es todo lo que está afuera, pero que también forma parte de la industria turística, como por ejemplo competidores directos, competidores potenciales, la cultura, la economía, la política, el medio rural y el medio urbano. Entonces, todo esto forma parte del modelo de la industria turística, donde sí, ya saldremos solo de decir es turistas y prestadores de servicios, sino todo lo que hay alrededor que conforma la industria turística. Y bueno, por conclusiones, tenemos que el desarrollo del turismo requiere de la participación de los integrantes de la industria turística para poder crear conciencia sobre los recursos ambientales, económicos y culturales. Entonces, la participación de todos los actores que acabo de mencionar anteriormente del modelo de la industria turística deben trabajar en conjunto en pro del turismo, en pro del turista, de la economía del país, de un desarrollo sostenible. También lograr un turismo sostenible es un proceso continuo y requiere de seguimiento constante de los impactos, introduciendo las medidas preventivas y correctivas necesarias cuando sea necesario o cuando se requiera. El turismo también debe mantener un alto nivel de satisfacción turística y garantizar una experiencia significativa para los turistas, por lo que es necesario crear conciencia y sensibilización en los alumnos, o sea, en ustedes, sobre sostenibilidad y promoción en las prácticas de turismo. Entonces, pues aportemos, apoyemos, conozcamos, aprendamos y contribuyamos al turismo, a respetar esos lugares que vamos a visitar, a respetar la cultura, a conocer el idioma, su cultura y a contribuir todo el lugar que vayamos a visitar. Pues aquí a continuación puse unos videos que igual están muy interesantes porque habla de la industria turística y de esas tendencias del turismo del 2020 a 2025. O sea, ¿qué tendencias hay? Por ejemplo, está el pet friendly, a lo mejor ir a algún lugar donde también llevemos a nuestras mascotas. Es una tendencia del turismo. También ahora con la tecnología, pues una tendencia es buscar o planificar nuestros servicios turísticos o nuestro lugar con las redes sociales o con la tecnología. Entonces aquí en este video verán 10 tendencias del turismo hasta el 2025 según el autor Antonio Schaffer. Y las referencias. Entonces espero les haya gustado y les haya parecido muy interesante este tema, que hablamos del turismo en general y que haya sido muy provechoso para ustedes. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.